Pero bueno, después de estas anécdotas, luego les voy a contar ya más detalle qué es lo que pasó realmente. Merece un propio episodio. Pero bueno, vamos a pasar al bloque 3, que en este caso es propósito y presión. La pregunta sería en este caso, ¿tener un propósito le da sentido a la vida o genera ansiedad innecesaria? Pues yo creo que tener un propósito es clave para marcar tu rumbo, ¿no? Para mapear qué es lo que quieres, por dónde quieres ir o a dónde quieres ir, porque a lo mejor y no das esos pasos concisamente como los planeaste, pero te dan un norte. Si no tienes un propósito, básicamente estás con los ojos vendados, tirando golpes al aire y no le pegas al mono nunca, ¿no? Entonces, ahí volvemos a hacer, si no tienes un propósito y estás haciendo mucho de todo, lo que hace mucha gente, llenar su día de actividades. Dicen por ahí, no se trata de llenar tu día de actividades, sino de darle sentido a las actividades que haces diariamente. Entonces, si estás haciendo 1000 cosas, pero no sabes qué quieres o cuál es tu propósito, no estás haciendo realmente nada. Ahora, no siento que el propósito en sí genere ansiedad. Lo que genera ansiedad es de dónde viene el propósito. Si es tuyo el propósito, si lo heredaste de tus papás, o si estás armando un propósito porque quieres ser este hombre que le gusta a las mujeres, este hombre ejemplar que te metieron el chip de que así tiene que ser un hombre, entonces por eso tienes ese propósito. Ahí es donde depende cómo lo veas, ¿no? ¿Por qué? Porque estás dependiendo de la expectativa de los demás y temes a defraudarlos y no ser suficiente, la palabra clave, no ser suficiente. Pero si nos queremos ir más Inception, para mí puede ser que buscar el propósito sea un propósito. Okay. Entonces, mientras estés en la vida buscando, experimentando la experiencia humana, disfrutando, jugando, qué sé yo, pues no, haciendo todas estas cosas para ver qué te gusta, puede ser tu propósito. Para mí, y bueno, yo creo que algo que me pasaba mucho y creo que le pasa mucho a las personas es que yo creo que desde los 20 y algo, por lo menos 24, 25, empieza esta cuestión de no sé qué hacer con mi vida, o lo que estoy haciendo con mi vida es bueno o no es bueno. Empiezas a tener ciertas dudas, ¿no? Que si mi trabajo no me gusta. Muchas personas viven incluso con el dilema, sobre todo a los 20, gente que le va bien en el trabajo, pero que como que todavía están en esa edad en la que buscan un propósito y dicen, oye, es que mi trabajo me va bien, pero no me llena. Okay. Y sienten que están en un punto en el que será bueno dejarlo, todavía estoy joven, puedo hacerlo. Entonces, creo que la ansiedad no viene en sí, como dijiste tú, del propósito. Para mí la ansiedad viene cuando estás en un punto en el que, y pasa a cualquier edad, crees que tienes que tenerlo todo resuelto. ¿Sí me explico? Es como que crees que debes tener la respuesta, crees que mínimo debes estar ya en un camino. Y a los 20 crees que ya deberías estar en esta cosa, y a los 30 que ya deberías estar en aquella cosa. Entonces, el propósito está... yo creo que una vida con propósito es una vida que vale la pena vivir, ¿no? Como se dice, pero en mi opinión, el propósito no siempre se encuentra, el propósito se construye, ¿no? El propósito se puede construir, no aparece pensando, el propósito aparece moviéndote. Okay. Y mientras te estés moviendo, vas en camino a un propósito. Lo vas a encontrar, va a aparecer, se va a construir, se va a generar, se va a crear. Y eso sí lo puedo decir por experiencia, es decir, yo sí he encontrado la mayor parte de mis propósitos haciendo más que pensando. Okay. Yo siempre he comentado a las personas que me conocen que yo pasé gran parte de mis 20 viviendo en mi cabeza. Viví mucho en mi cabeza, mucho. Hablaba mucho conmigo mismo. Todavía sigo hablando solo bastante. Es decir, a veces es exagerado lo que hablo solo, de verdad. O sea, son conversaciones que debería tener mi propio podcast de yo hablando yo también conmigo. Soy overthinker 100%. Sí, entonces, pero ya cuando empecé a hacer ciertas cosas fue mi cuenta, es la clave, ¿no? Mi proyecto en redes sociales fue voy a hacer
Y le dejé de hacer caso a todas esas personas que decían, tienes que tener una meta, porque si no tienes una meta no puedes medir, y si no puedes medir no puedes avanzar, y cállense todos, voy a grabar porque quiero grabar. ¿Qué va a pasar? No sé, pero yo sé que en un año no voy a ser el mismo. Ese puede ser un propósito. Y se dio, no sabría cómo se dio, decírtelo. Y ahora sé que eso me ha dado un propósito. ¿Sí me explico? Y me ha dado muchas satisfacciones, pero lo que voy es que, ya para responder la pregunta, es el propósito es lo mejor cuando lo encuentras, pero aquí sí vale la pena decir que el moverte, el hacer las cosas es la clave, sobre todo para todos los morros y los no tan morros que sienten ansiedad porque no lo tienen. Porque la ansiedad va de creer que deberías tenerlo. ¿Me explico? Y luego yo pienso también, güey, que también como vivimos en este mundo de comparaciones, pues el propósito de él está bien elegante, está bien shiny, ¿no? Está bien, se ve bien de película, de cuento, y el mío está bien balín. A lo mejor hay gente que su propósito es arreglar los carros, es ayudar a los perros. Y si nos vamos por la corriente espiritual, que a mí me gusta mucho, hay una corriente espiritual que dice, el propósito de esta vida debería ser disfrutar de la experiencia humana, y tu propósito, el que a ti te acomode y el que a ti te guste, ese es. No porque a lo mejor a alguien le gusta hacer malabares en el semáforo y ese es su propósito y es feliz y se gana la vida y viaja. Yo he conocido raza que así es, güey. Saludo para mi compa Manu, güey, que anda por todo el mundo y es malabarista profesional y así se gana la vida, y mis respetos que el vato puede andar en Italia, Brasil, México, en DF, y el vato se para en un semáforo y se pone a hacer eso, y a él le gusta y a él le motiva, es su propósito, adelante, pues, ¿no? Pero nosotros estamos en este chip de debes tener un propósito elegante, güey, ¿sabes? Como de película, debes de dejar un legado, dicen. ¿Quién te dijo que tu tarea es dejar un legado, güey? Tu tarea es nada más aprovechar el boleto que se te dio, güey. Pero bueno, esa es mi añadidura. Ahora, vámonos a la próxima pregunta. ¿Trabajar duro es virtud o manipulación cultural? En mi opinión personal, es manipulación cultural. Estábamos hablando ahorita que el propósito genera ansiedad, si viene la mejor del chip que nos insertaron nuestros padres o los padres de nuestros padres, la sociedad, en el que no son las cosas que tú sueñas, ya sea familia, porque hay mucha gente que se nos da un checklist, que sea el propósito de universidad, familia, casa, carro, matrimonio, viajes, y la gente llega a palomear todo y se siente ansiosa después de todo. ¿Por qué? Porque no eran de ellos. Lo mismo pienso del trabajo duro. Me educaron a nuestros papás que el lunes a domingo yo estoy chambé, y a lo mejor algunos de nuestros papás se partieron el lomo toda su vida y no alcanzaron la libertad financiera, güey, o no alcanzaron la estabilidad financiera, o la alcanzaron cuando ya la salud no les daba para disfrutarla. Entonces yo sí pienso que no se trata de trabajar más duro, sino de trabajar más inteligente y por el objetivo correcto, el que a ti te nace. Esa sería mi respuesta. ¿Está mal no saber qué hacer con tu vida después de cierta edad? Creo que va muy ligado al rollo del propósito, ¿no? El problema de no saber qué hacer a cierta edad tiene mucho que ver más con lo que no haces, que con lo que haces y fallas, porque muchas personas viven pensando que va a llegar la tarea perfecta, el trabajo perfecto, la pasión, lo esperan y de cierta forma incluso tratan de buscarlo, pero de una manera poco práctica, muy didáctica, muy leyendo, que ahorita está un poquito el tema más adelante, buscando la motivación en la motivación de otras personas. En podcast. Exactamente. Entonces, la verdad es que tener la presión de decir que tú ya deberías algo, creo que es el reflejo de que algo estás dejando de hacer. Y generalmente es algo que, como te digo, no estás haciendo en lugar de algo que no sabes. Porque realmente todos sabemos mínimo de qué manera empezar a buscar esa pasión, empezar a buscar eso que nos deje satisfechos, porque vuelvo a lo mismo. Para mí, todo este rollo de la pasión tendría que ser secundario, y creo que muchas personas, al priorizarlo,
es cuando también llegan a la ansiedad, porque como dices tú, oye, si estoy viendo a alguien que vive de una pasión y por otro lado me están diciendo monetiza tu pasión y por el otro lado estoy viendo a alguien que es que yo tengo la oportunidad de vivir de lo que me gusta, pues creo que eso genera ansiedad, sí, porque entras en ese modo comparativo, ¿no? De expectativa. De decir, primero tengo que encontrar esa pasión y luego tengo que hacer algo. No, realmente yo conozco también personas, como te comenté ahorita, que sienten pasión de hacer bien lo que hacen, porque lo aprendieron, porque se disciplinaron, porque trabajaron duro en cierto sentido para aprender a hacer algo en el cual fueron por los motivos trabajaron duros por los motivos correctos, y por eso es como dicen, pues lo que dicen es, no, si tú vas a ser barrendero, sé el mejor barrendero, si vas a hacer esto, pues trata de hacerlo mejor. El motivo correcto siempre debe ser como que tener una especie de autosuperación, ¿no? Tener una meta a la cual tengas que llegar, por más básico que sea el trabajo. Todos los trabajos también existen, tienen su rol en la sociedad, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que hay personas que sí o sí tienen que trabajar duro porque su trabajo amerita trabajar duro, trabajos físicos, trabajos de construcción, X. Hay muchos trabajos que sí requieren trabajar duro y son muy necesarios, muy respetables y además trabajos que respeto muchísimo, ¿no? Pero el punto es llegar a ese trabajo, decir, bueno, esto es lo que me toca, y creer que si lo haces bien y si te esfuerzas en eso, tomando en cuenta que pues, siempre puedes tener otra cosa o pensar en otra cosa, pero mientras estés en eso, supérate, porque eso sí te va a llevar a algo positivo. A algo positivo te va a llevar, y creo que eso no es manipulación, eso es autosuperación dentro de la tarea que te toca. Es una semilla, ¿no? Totalmente. Se me hace bien interesante y me acordé, lo apunté, el ejemplo ese que dijiste de ser el mejor, porque tengo una prima que es mi comadre, porque soy padrino de su hija. Saludos, un beso a mi comadre Angie. Me dio mucho gusto ver cómo estos papás de hoy están educando a sus hijos de una manera bien ejemplar, porque le decía a su hijo, ¿qué vas a hacer cuando sea grande? Dijo, yo quiero hacer nieves. Dijo, ¿cómo? Quiero hacer nieves, yo quiero hacer nieves. Y todos como que, hijo, ¿sabes qué? Te voy a comprar un kit para que hagas nieves y vas a ser el mejor nevero de Hermosillo. Dije yo, wow, ¿sí me entiendes, güey? Porque qué chilo, porque en algunos de nuestros tiempos era, te vas a morir de hambre, mijito, de eso no entres a estudiar comunicación, entra a administración de empresas, sé doctor, y cuánta raza no tuvo que seguir ese camino y es bien infeliz. También conocí a un doctor que era excelente doctor, un vato joven que era una pistola, pero le veía su cara triste, güey, cuando te atendía. Y un día me atreví a decirle, oye, disculpa no sé cómo se diga, no, disculpa ser un poco impropio, pero te siento que estás bien, te gusta tu trabajo, y me vomitó, güey, me dijo, es que mi papá y su papá, todos fueron doctores, entonces yo tenía la presión de que todo lo tenía en bandeja, ¿cómo no vas a ser doctor si ya lo tienes servido? Claro. Pero yo, dice, me hubiera gustado estudiar cine, y dices tú, güey, te truena la cabeza decir, chale, ¿por qué? Porque nosotros ya quisiéramos tener su lana o un ejemplo de cómo la gente dice, puta, los doctores ganan un dineral, etcétera. Sí. Ya quisiéramos tener muchos de sus privilegios, pero el vato no es feliz, güey. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, ¿está mal no saber qué hacer con tu vida después de cierta edad? Yo digo que no está mal, porque todos evolucionamos, todos, aunque hasta los gurús más pesados y todos, en algún momento se pierden. Creo que la capacidad de ellos es mantenerse firmes en esas etapas donde se pierden y volver a reencaminarse. Pero a todos nos perdemos y no necesariamente tienes que seguir haciendo a lo mejor lo que te gustaba hace 2 años. Se vale totalmente dejar versiones tuyas atrás. O sea, ¿qué kid? ¿Por qué ahora estás haciendo música de este tipo si tú eres rapero? Porque puedo y porque quiero, güey, no porque tenga toda mi vida siendo rapero. Ahora no voy a poder probar esto o hacer un podcast. Se vale renovarte. Pues, y si no funciona, voy a seguir buscando. Lo que yo pienso que no se vale es, como dijiste tú, no accionar, güey. Sí. Quedarte sin buscar, sin intentar, sin jugar, sin experimentar y nomás quedarte sin vivir y quedarte paralizado ahí para que llegue el día de tu muerte. Entonces, eso es lo que yo creo que no se vale, güey. Y además que
para todas aquellas personas que tienen ganas de hacer algo, de cambiar algo, de intentar algo, nada más lo que tienen que pensar a la hora, porque uno de los pensamientos más comunes es ese, el que dirán es, créanme que nadie que esté en una posición a la que ustedes aspiran va a hablar nunca mal de ustedes. Las únicas personas generalmente que hablan mal, pues son las que reflejan lo que son, ¿no? Entonces, pues nada más para cerrar el pensamiento que estabas compartiendo. Dice la gente, habla de su frustración, desde su frustración la gente, ¿no? Dice, güey, si yo soy rapero y me la rifé más que tú, ¿cómo vas a ser rapero tú, güey? No me hables tú me estás hablando desde tu experiencia, dale quebrada a los otros que hagan el intento, pues, ¿no? Entonces, ese es otro rollo. Pero bueno, la siguiente pregunta, ya estamos llegando al final, es, Milton, ¿la industria del desarrollo personal nos vende falsas esperanzas? Damn. La industria del desarrollo personal tiene una base que es bastante positiva. La base, las raíces, todo este rollo de que puedes darle un giro a tu vida, de que puedes lograr lo que te propones, de que puedes materializarlo si sigues X o Y principios, ¿no? Uh-huh. Ahora, el problema de la industria del desarrollo personal no es en sí la industria del desarrollo personal, sino es que veas 400 videos motivacionales y no avances. Eso. No, es decir, sentirte inspirado no es cambiar. Uh-huh. Y muchas veces el cerebro y nosotros mismos confundimos ambas cosas. Sí, güey. Creemos que ya cambiamos. Vimos el video, vimos el documental, vimos la serie o vete más para allá. Entramos al curso, invertimos, pagamos y creemos saliendo que el cambio está ahí cuando el cambio es en moverse. Y ¿sabes una cosa? No sé, yo la verdad es que no voy a hablar por todas las personas en la industria del desarrollo personal, pero por lo menos a las personas que a mí me dejan cosas positivas, la mayoría dicen, oye, esto no va a cambiar tu vida, ¿eh? Uh-huh. Esto en cualquier caso busca cambiar un poco tu perspectiva. Levántate y acciona. Sí, es decir, si tú no pasas del pensamiento a la acción y de esa motivación, pues sí, es emocional, es situacional. ¿Por qué? Porque no todos por los días te pones a ver en los videos y sales con esa motivación, pero no actúas. Algo bien interesante, güey, que se me hace un facto bien interesante que tirar es, leí yo, no sé si sea, no quiero hablar por hablar, pero creo que es dopamina. Es bien interesante, ¿sabías que el poner tu negocio y lograrlo suelta la misma cantidad de dopamina que cuando lo planeas y se lo cuentas a alguien más? Cuando tú le dices, güey, ya armé mi plan y voy a hacer un negocio bien chido y vamos a hacer un podcast, tu cerebro dice, te estás acercando, lo estás logrando, y libera lo mismo que cuando lo haces. Por eso, güey, dice la raza, cállate, güey, hazlo. ¿Por qué? O sea, muchos dicen que por las energías negativas, etcétera, pero ¿por qué, güey? Porque cuando lo platicas, suelta esa dopamina y ya te sientes como que estás avanzando un chingo, güey, etcétera, y no es eso. Ahora, yo pienso que como el título del podcast, la pregunta era, ¿la industria del desarrollo personal nos vende falsas esperanzas? Yo pienso que como en el título del podcast es de perspectiva, güey. Es como un cuchillo, güey. El cuchillo te sirve para cortar frutas y verduras y darle de comer a tus hijos, pero también te sirve para funar a alguien, güey. Depende para qué lo uses, pues, ¿no? Pero si a ti te funciona, qué chilo. Pero como dices tú, yo sí veo que estamos hoy en día en una época en donde hay un loop, güey, un ciclo vicioso en el que la raza está viendo videos motivacionales y los manda y los comparte 500 videos, que no tienen nada de malo, no lo juzgo, pero nos estamos picando la vena con dopamina, güey, haciendo como que hacemos algo. ¿Y por qué? Porque el hecho de ver eso, dices tú, güey, está hablando de mí, güey, exactamente me llegó, ya comprendí. Entonces eso de ya comprendí te da ese sentido de control, pues, ¿no? De un control falso, de que, huevo, ya le entendí. Bueno, ya le entendiste, pero ¿qué vas a hacer al respecto? El verdadero desarrollo personal está en la acción. Llegamos al final del podcast y vamos a hacer la última pregunta punchline. Y la pregunta es, Milton, si hoy fuera tu último día, ¿vivirías igual? Si ahorita de repente dijeras tú, ¿sabes qué? Te dijo el doctor que ya mañana no despiertas, güey. Seguirías haciendo la misma rutina que vas a ir a hacer ahorita a tu casa si te dijeran que mañana ya no despiertas.
Definitivamente no. Es una pregunta bastante golpeadora, ¿no? Golpeadora, porque sí te lleva a decir, a ver, ¿qué haría? Porque si me pongo, yo soy muy literal, ¿no? Entonces digo, a lo mejor, ¿sabes qué? Pues sí, a lo mejor seleccionaría así a mi familia cercana, oye, esto es lo que te quiero decir. Y también digo, pues mi hijo está en una edad ahorita en la que a lo mejor no comprende del todo, voy a grabar unos videos rápidos para él, para que no le cuenten y no le digan, que sepa un poco de lo que pensaba su papá. No lo había pensado así, me qué explico, chido, eso es como que lo que me puse a pensar ahorita en la tarde que hablamos de esta pregunta, y que, ¿sabes qué? Necesito, que lo empecé a hacer cuando el niño recién nació. Un día agarré el celular así, empecé a grabar y oye, no le di seguimiento. Ana Caro sí compró un cuaderno y le está escribiendo como una especie de diario que le quiere dar. Se me hace bien chingón. Curado, pero bueno, yo creo que eso sería. Yo sí cambiarías algunas cosas. Pues por lo menos lo que te estoy diciendo del niño, de ponerme a grabar videos como loco, a lo mejor de ciertos tópicos que quisiera, oye, que no te digan que yo era así. Eso sí lo haría. ¿Tú qué onda? Definitivamente no, güey. Definitivamente no viviría igual. Yo creo que perdonaría a mucha gente. Creo que es algo que tengo, que de repente apechugo mucho, güey. Algunos rencores, algunas cosas personales, y creo que eso envenena. Entonces perdonaría a mucha gente. Dejaría ciertas ansiedades y cierta necesidad de control. Y me enfocaría en lo básico, güey. Aunque trato de hacerlo últimamente, de todos modos, soy humano, no soy de plástico y me equivoco y tengo el ego y se me va el rollo. Entonces trato de aprender para no volver a repetirlo. Ahora, esto me hace recordar el ritual del Bufus alvarius, que no estoy fomentando ni invitando a nadie a hacerlo. Solo platico que yo una vez hice el ritual del Bufus alvarius, y tengo amigos que nunca en su vida consumieron nada y que han ido con sus papás a hacer el ritual. Repito, no lo estoy recomendando para nada, simplemente les cuento la experiencia. Lo que hace ese ritual es que cuando lo consumes y se hace el ritual, hay un momento en que dentro de ti ya dices, güey, ya te empiezas a ir. Por eso dicen, es como vivir tu propia funa, porque hay un momento en el que dices, ya, güey, ya me fui, y tú adentro de ti dices, el día de hoy, en este momento, así, güey, Milton Tello deja de existir en este plano, y lo aceptas. Y cuando lo aceptas con paz, ¿qué dices tú? Ya no hay más adelante, en automático empiezas, sin pensarlo, te quiero mucho, mamá, gracias por todo, y te empiezan a salir toda esta gente que tú ni te acordabas de, discúlpame por esto, gracias, empiezas a dar las gracias y a pedir perdón, te empiezas a despedir, porque ya dices tú, tu mente y tu cuerpo saben que ya se fue, ya es tu último día. Entonces, cuando vuelves del trip, por eso dice la raza, es otro rollo que para mí es un boost, pero no es una solución, porque la acción es la verdad, o sea, la acción es lo que realmente trasciende, no un ritual. El ritual es nada más un boost. Pero por eso cuando vuelve la gente, ¿por qué, güey? Porque dices tú, qué rico huele el café, güey, porque ya lo habías soltado, güey, porque dijiste, ya nunca voy a oler el café, ya nunca voy a dormir en mi camita, ya nunca voy a darle un abrazo a mi jefa si la tienes, o a ver a mi novia. Entonces cuando vuelves es todo, güey, qué bonito, y los pajaritos. Entonces creo que tenemos que valorar como si lo hubiéramos hecho el ritual, salir y decir, qué bonito está el cielo, güey. O sea, aunque se oiga muy hippie o lo que tú quieras, creo que ahí está la clave de la vida, güey. Creo que la felicidad es estar en paz y sentirte suficiente con lo que tienes ahora, no más, güey. Eso. Ahora, mi pregunta para los oyentes es, si hoy fuera tu último día, ¿vivirías igual? Tan, tan, tan. Pero bueno, llegamos al final. Muchísimas gracias, no quería que se me pasara la oportunidad de agradecer los comentarios, la retroalimentación. Esto va a ir mejorando, y sobre todo en base a los consejos y a lo que ustedes quieran ver, aportar. Pero bueno, esto fue 9 o 6. Recuerden que aquí no se trata de decirte qué pensar. Aquí se trata de recordarte que casi nada en la vida se ve igual desde el mismo lugar. Saludos. Ánimo. Esto fue 9 o 6.